hay un gesto que atraviesa generaciones. Un gesto simple, casi olvidado en medio de la prisa moderna: colocar el rosario al lado de la cama antes de dormir. No como quien guarda un objeto cualquiera, sino como quien prepara un encuentro, como quien deja a la vista aquello que no quiere olvidar al despertar. Y en ese gesto aparentemente pequeño hay algo que vale la pena comprender, porque revela una verdad sobre cómo vivimos, sobre lo que buscamos y sobre lo que realmente transforma una vida. Hoy se multiplica por todas partes la promesa de que colocar el rosario en determinado lugar va a traer milagros, que hay un secreto, una posición correcta, un ritual específico que desencadena fuerzas sobrenaturales. Y ante esto necesitamos conversar con honestidad, porque hay personas que hacen esto movidas por fe genuina, por un deseo sincero de acercarse a Dios. Pero hay otras que lo hacen como quien sigue una receta mágica, como quien cree que lo sagrado se manipula, que lo divino se negocia, que los milagros se compran con gestos mecánicos. Y esta confusión entre fe y superstición no es apenas un error teológico, es una tragedia espiritual, porque nos roba aquello que más necesitamos, la verdadera transformación interior. Vamos a hablar sobre esto sin prisa, sin atajos, con la claridad que solo la verdad permite, porque mereces entender lo que realmente sucede cuando alguien coloca el rosario al lado de la cama, y no es magia. Es algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más capaz de cambiar una vida que cualquier fórmula que prometa resultados instantáneos. El rosario no es un amuleto, no lleva en sí poderes ocultos, no emite energías místicas. Él es simplemente un instrumento de oración, un camino por el cual el alma humana puede caminar en dirección a Dios. Y cuando lo colocas al lado de la cama, lo que está sucediendo de verdad no tiene nada que ver con el lugar físico donde reposa, tiene todo que ver con lo que ese gesto despierta dentro de ti. Porque al hacer esto, estás creando un punto de atención, estás estableciendo un ritual que dice a tu corazón: antes de entregarme al sueño, quiero recordar que mi vida no se resume a lo que conquisté hoy, a lo que me preocupa mañana, a lo que temo o deseo. Mi vida tiene un centro, y ese centro no soy yo, es Dios. Y aquí comienza la verdadera transformación. No porque el rosario allí colocado emane alguna fuerza mágica, sino porque tú, al crear ese espacio sagrado, estás educando tu voluntad, estás enseñando a tu corazón a ordenarse, estás recordándote a ti mismo día tras día, noche tras noche, que hay algo mayor que tus circunstancias. Y ese recordatorio constante, esa decisión renovada de vivir volcado hacia Dios, va moldeando quién eres, va cambiando la manera como ves las cosas, va transformando tus prioridades, tus reacciones, tus elecciones. Y cuando cambias, cuando tu interior se pacifica y se ordena, toda tu vida comienza a cambiar. No por magia, sino porque una persona diferente atrae circunstancias diferentes, porque actúa diferente, decide diferente, ama diferente. Pero es preciso entender algo fundamental. Los milagros que Dios realiza no son trucos de ilusionismo, no son fenómenos desconectados de nuestra realidad interior. Los verdaderos milagros suceden cuando el corazón humano se abre para recibir la gracia, y la gracia no invade. Ella espera ser acogida. Por eso la oración importa tanto. Por eso el gesto de colocar el rosario al lado de la cama, cuando se hace con intención recta, cuando nace de un deseo genuino de vivir en comunión con Dios, abre puertas que estaban cerradas. No las puertas de las circunstancias externas, sino las puertas interiores, las puertas del corazón que estaba endurecido, las puertas de la voluntad que estaba paralizada, las puertas de la esperanza que estaba sofocada por el miedo. Hay personas que viven desesperadas por milagros, que corren de un ritual a otro, de una promesa a otra, acumulando prácticas religiosas como quien acumula apuestas en la esperanza de que alguna dé resultado. Y esa carrera revela algo doloroso. Un corazón que no aprendió a confiar.
Un corazón que intenta controlar a Dios en vez de entregarse a Él. Porque cuando colocas el rosario al lado de la cama esperando que esto fuerce a Dios a darte lo que quieres, no estás rezando, estás negociando. Y Dios no negocia, Él ama. Y el amor verdadero no se basa en intercambio, sino en confianza. La diferencia es sutil, pero absolutamente crucial. Puedes colocar el rosario al lado de la cama con dos intenciones completamente opuestas. La primera intención dice, estoy haciendo mi parte del acuerdo. Ahora Dios necesita hacer la suya. La segunda intención dice, quiero que este rosario me recuerde al dormir y al despertar que mi vida está en las manos de Dios. Quiero que me invite a la oración, quiero que me ayude a vivir con más conciencia, con más fe, con más amor. La primera intención es superstición, la segunda es devoción. Y la diferencia entre las dos determina todo, porque la superstición endurece el corazón, crea ansiedad, genera miedo, transforma la relación con Dios en fuente de angustia. Ya la devoción pacifica el corazón, genera confianza, cultiva la paz, transforma la relación con Dios en fuente de serenidad y cuando el corazón se pacifica, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver lo que antes no veías, las soluciones que estaban ahí pero que tu ansiedad no permitía percibir, las oportunidades que siempre existieron pero que tu desesperación oscurecía, las personas que querían ayudar pero que tu orgullo alejaba, porque el corazón pacificado no es un corazón pasivo, es un corazón lúcido, es un corazón que recuperó la capacidad de ver la realidad con claridad. Y esa claridad es en sí misma un milagro. Tal vez no sea el milagro espectacular que imaginabas. Tal vez no sea la curación instantánea, el dinero que cae del cielo, la solución mágica para todos los problemas, pero es el milagro que más necesitas, porque es el milagro que te devuelve la libertad de actuar, de elegir, de confiar, de amar. Ahora, vamos directo al punto que muchos quieren oír. ¿Existe algún lugar específico donde el rosario debe ser colocado? ¿Existe alguna posición correcta, algún ritual infalible? Y la respuesta honesta es no. No existe lugar mágico, no existe fórmula que obligue a Dios a actuar. Lo que existe es la intención del corazón. Si colocas el rosario al lado de la cama porque quieres que sea la primera cosa que veas al despertar, porque quieres que te recuerde rezar, porque quieres crear un espacio sagrado en tu día, entonces ese gesto tiene sentido. Pero si lo colocas ahí porque alguien te prometió que esto va a traer milagros, que esto va a resolver tus problemas, que esto va a forzar a Dios a atenderte, entonces estás perdiendo el punto. Porque el milagro no está en el lugar donde colocas el rosario. El milagro está en lo que sucede dentro de ti cuando rezas. Y aquí está el corazón de todo. El rosario es un camino de oración. Cuando rezas el rosario, no estás apenas repitiendo palabras. Estás meditando en los misterios de la vida de Cristo y de María. Estás contemplando la encarnación, que revela que Dios no está distante, sino que descendió hasta nuestra humanidad. Estás contemplando la pasión, que muestra que Dios conoce nuestro sufrimiento, que Él no nos ahorra del dolor, pero nos acompaña en él. Estás contemplando la resurrección, que proclama que la muerte no tiene la última palabra, que el amor vence, que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y al meditar en esos misterios, estás permitiendo que la vida de Cristo ilumine tu vida. Estás dejando que la mirada de Dios transforme tu mirada. Y cuando tu mirada cambia, cuando comienzas a ver la realidad con los ojos de la fe, todo se transforma. Pero esa transformación no es instantánea. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un camino que se recorre paso a paso, cuenta a cuenta, misterio a misterio, día tras día. Y por eso el gesto de colocar el rosario al lado de la cama es tan valioso, porque crea una rutina. Establece un ritmo, te invita todos los días a volver a ese camino. Y es en la repetición fiel, en la constancia amorosa, en la perseverancia humilde, que el corazón se transforma, no porque estés cumpliendo un ritual mágico, sino porque estás cultivando una relación con Dios que poco a poco va reordenando todo en ti. Y esa reordenación interior es el verdadero milagro.
Porque cuando tu corazón está ordenado, cuando tus afectos están en el lugar correcto, cuando tu voluntad está educada, atraes lo que es verdaderamente bueno para ti. No necesariamente lo que quieres, sino lo que necesitas. No necesariamente lo que te da placer inmediato, sino lo que te conduce a la felicidad real. Y hay una diferencia enorme entre estas cosas, porque muchas veces lo que queremos nos destruiría si lo recibiéramos. Y muchas veces lo que Dios nos niega es la mayor señal de su amor, porque Él ve lo que no vemos, conoce lo que desconocemos, protege lo que no sabemos que necesita ser protegido. Por eso, cuando colocas el rosario al lado de la cama, cuando rezas, cuando confías, no esperes que Dios sea tu empleado celestial, listo para atender todos tus caprichos. Espera que Él sea tu Padre. Un Padre que te ama infinitamente, que conoce tus necesidades mejor que tú mismo, que desea tu verdadera felicidad, no tus placeres pasajeros. Y un Padre así no da todo lo que el Hijo pide. Él da lo que el Hijo necesita. Y muchas veces lo que más necesitamos no es que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos, que nuestro corazón se fortalezca, que nuestra fe se profundice, que nuestra capacidad de amar crezca. Y esas transformaciones, aunque no sean espectaculares, aunque no hagan ruido, aunque nadie además de ti las perciba, son los verdaderos milagros. Son la señal de que Dios está actuando en tu vida. Porque aquí está algo que necesitamos grabar profundamente. El mayor milagro que Dios puede realizar en ti no es cambiar tus circunstancias, es cambiarte a ti, es darte ojos para ver lo que antes no veías. Es darte fuerza para actuar cuando antes te paralizabas. Es darte esperanza cuando antes solo sentías desesperación. Es darte paz cuando antes solo conocías angustia. Y cuando esto sucede, cuando te transformas interiormente, toda tu realidad cambia. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Y una persona transformada vive en un mundo transformado. No por magia, sino porque actúa diferente, elige diferente, ama diferente. Hay una verdad espiritual que pocos comprenden. Atraes aquello que eres, no aquello que finges ser, no aquello que te gustaría ser, sino aquello que verdaderamente eres en el fondo del corazón. Si eres miedo, vas a atraer situaciones que confirman tus miedos. Si eres rabia, vas a atraer conflictos que alimentan tu rabia. Si eres amargura, vas a atraer decepciones que justifican tu amargura. Pero si eres paz, si eres fe, si eres amor, entonces atraes aquello que resuena con esa paz, con esa fe, con ese amor. Y el rosario, cuando se reza con devoción genuina, cuando se medita con corazón abierto, va transformándote, va disolviendo el miedo, va curando la rabia, va suavizando la amargura y va cultivando en ti la paz, la fe, el amor que atraen no milagros mágicos, sino milagros reales. Los milagros de una vida vivida en comunión con Dios. Y esos milagros tienen una característica. Siempre vienen acompañados de responsabilidad, porque Dios no hace por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Él te da la gracia, pero espera que cooperes. Él te ilumina el camino, pero espera que camines. Él te fortalece la voluntad, pero espera que decidas. Por eso hay una frase de un santo que resume todo. Reza como si todo dependiera de Dios. Actúa como si todo dependiera de ti. La oración no te dispensa de la acción, te prepara para la acción. Te da la claridad que necesitas para saber qué hacer. Te da el coraje que necesitas para hacer lo que debe ser hecho. Te da la confianza que necesitas para actuar, incluso cuando el resultado es incierto. Pero después necesitas actuar. Necesitas tomar las decisiones que la oración iluminó. Necesitas tener el coraje que la fe te dio. Necesitas hacer lo que está a tu alcance, confiando en que Dios hará el resto. Y cuando vives así, cuando unes oración y acción, fe y responsabilidad, confianza en Dios y esfuerzo personal, entonces experimentas el verdadero poder transformador de la vida cristiana.
No el poder de manipular la realidad con rituales mágicos, sino el poder de vivir en sintonía con la voluntad de Dios que siempre desea tu bien verdadero. Y ese poder no produce resultados instantáneos, no genera soluciones mágicas, pero produce algo mucho más valioso, una vida que tiene sentido, una vida que tiene paz, una vida que tiene esperanza incluso en medio de las dificultades. Una vida que sabe amar incluso cuando no es amada. Una vida que sabe perdonar incluso cuando fue herida. Una vida que sabe confiar incluso cuando no comprende. Entonces, si quieres colocar tu rosario al lado de la cama, hazlo. Pero hazlo como un gesto de amor, no como un truco de magia. Hazlo como una decisión de vivir volcado hacia Dios, no como un intento de manipularlo. Hazlo como una invitación diaria a la oración, no como un sustituto de la oración. Y cuando despiertes, antes de tomar el celular, antes de sumergirte en las preocupaciones del día, toma el rosario, sosténlo en tus manos, siente el peso de él, la textura de las cuentas y di, aunque sea apenas en el silencio del corazón: Señor, hoy confío en ti, hoy quiero vivir para ti, hoy quiero que mi vida refleje tu amor. Y entonces reza un misterio o dos, o el rosario entero, conforme tu tiempo lo permita, pero reza de verdad. No repitas palabras mecánicamente, medita en los misterios, contempla la vida de Cristo. Deja que María, que acompañó a Jesús en cada paso de su vida terrena, te acompañe también en los pasos de tu vida. Y cuando llegue la noche, cuando vuelvas a casa cansado, preocupado, tal vez hasta desanimado, ve el rosario al lado de la cama y recuerda, no estás solo, no estás abandonado. Hay una presencia que te sostiene, hay un amor que te envuelve, hay una esperanza que no depende de las circunstancias. Y esa presencia, ese amor, esa esperanza no son ilusiones, son la realidad más profunda que existe. Son Dios habitando en ti, transformándote, conduciéndote hacia la vida plena que Él soñó para ti desde toda la eternidad. Que encuentres esa paz, que vivas esa esperanza, que seas ese amor. Y que el rosario al lado de tu cama o en tus manos sea siempre el camino que te conduzca no a milagros mágicos, sino al verdadero milagro, el encuentro con Dios, que te ama, que te conoce, que te llama por tu nombre y que quiere hacerte verdaderamente feliz, no con ilusiones que desaparecen, sino con la verdad.